Amigos, amigas, amigas del Zoom Ballet, estoy con mi queridísima y muy admirada Tatiana Cloutier, amigocha. Lleva poquito de no estar así en cargo público y ya le extraño. Mi Tatis, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues la verdad, muy contenta, Fernanda, y contenta porque creo que cerramos un ciclo y siempre cuando uno se va, digo, hay cosas que extraña, hay amigos, hay tareas, hay todo que dices, proyectos. Sin embargo, contenta de estar en casa, contenta de bajar la velocidad que traíamos, Eso, pues eso. desde el 2018, 17 y medio, vamos a ponerle así. Entonces, siempre bajar la velocidad, tomar otro ritmo, tomar una perspectiva de descanso, de respiro distinto, siempre pues trae otras cosas buenas en la casa, en la familia, y aquí estamos. Yo nomás siento que de cambiar tantito el reloj para despertarte a otra hora, mija, saber a qué horas No, te vas a deja, poder te digo, acostar. no, lo veo de esta manera, no tener que poner el reloj para levantarte. Hijo, qué ¿Sí? delicia. Ya, eso es otra cosa, Eso ¿no? no tiene precio. Oye, pero algo también muy interesante es que cuando vemos las cosas a distancia también cambian y empezamos a digerir ese tornado en el que nos vemos envueltos en el día a día. Cuéntame tú ahora cómo te sientes, cómo te ves, estás Te satisfecha. platico mi noche primera, ¿sí? La noche Eso. que llegué a Ay, qué Monterrey, nervios, qué haz de cuenta, nervios. sí, no, el día que dejo la secretaría, vuelo esa misma tarde a Monterrey y en la noche que estaba acostada, ya con una perspectiva distinta en términos de decir, uf, dimos un paso ya, o sea, Ya. reacomodando cosas. Y esa noche, haz de cuenta que la cabeza empezó como a hacer un recorrido de lo que había pasado en los últimos 4 años y medio y volteé o sea, y pensaba yo a mis adentros y decía, ¿en qué momento pasó todo esto? Y bueno, aquí estamos, ¿no? Que un poco eso fue como increíble de pensar que todo eso había pasado con esa velocidad, con ese ritmo, y de repente ahorita ves un día que transcurre con una velocidad diferente, con una velocidad distinta, con un ritmo, pues, es más, te voy a platicar, el café sabe diferente. ¿A qué Ah, me refiero con esto? No, ¿a qué me refiero con esto? Es, que lo lo saboreas. tomas, lo tomas con otra perspectiva, es decir, ya no te lo tomas para despertarte, sino te lo tomas para saborearlo. No te sientes tan observada, tal vez, porque siempre en un cargo público es algo aterrador desde las redes hasta el que te acomoda el coche, ¿no? Sí y no, y te digo las dos cosas, una parte sí y una parte creo que ahorita, y qué bueno que lo preguntas porque entraríamos en otro esquema de comentario. Sí, en esta parte en donde dices, la verdad es que es una libertad en términos de decir, salgo como me da la gana, o sea, es decir, si me salí a hacer ejercicio y me quedé ya todo el día como andaba en el ejercicio, ya no hay una consideración al respecto. Si estoy en un lugar tomándome un café sola, ya no hay un asunto al respecto. Que sí, con esto de la parte de las redes sociales. Fíjate, Fernanda, algo bien interesante, digo, obviamente no uso las redes sociales con la frecuencia de antes, ni tengo que hacer cosas o postear porque la vida cambió. Este, Sin embargo, creo que quedó mucha gente en el camino, unos que tienen muchas ganas de chingar y otros muchas ganas de encontrarle chichis a las hormigas y otros que tienen, que andan viendo cómo ver, cómo pican para crear conflicto, ¿no? Y lo pongo de esta manera. Y en ese sentido, sí hay una perspectiva distinta en términos de las redes sociales, porque hay gente que anda queriendo envenenar, anda queriendo meter cosas, inventar, generar comentarios, ¿sí? Ahora resulta que porque me senté en un lugar donde había un mantel de cierto color significa tal. Ahora resulta que porque traigo una blusa de tal color significa otra cosa. Que porque me Wow. senté en un evento con una compañera amiga de toda la vida y que esta mujer trabaja en X cosas significa otra cosa. Es queriéndole encontrar significado
ni siquiera significado, inventar un significado a partir de la nada para tener la razón de la historia que quieren contar para hacer Molestar, daño. Y bueno, claro. Sí, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Y por otro lado, también me cuestiono muchas cosas. Yo he salido de trabajos, de ajá, empleos y de todo, porque sí, dices, es que no, ni ellos pueden más, ni yo menos, ya, ¿verdad? Pero todo lo que habrás visto, aguantado, soportado, enfrentado, yo creo que hasta amenazas en estos años, en estos 4 años, como para que ahorita dijeras, ay, ya, chole, ¿no? fíjate, Me te cansé. voy a decir, eh, es como un decir, creo que hasta aquí llega donde yo puedo aportar en base al esfuerzo que hago. ¿A qué me refiero con esto, no? Es decir, si tú haces un esfuerzo de X cantidad, yo lo ponía mucho como en la parte de la física, ¿no? Si estás moviendo con cierta, quieres mover cierta carga y empujas de cierta manera, pero el movimiento es muy corto, entonces dices, ah, caray, está costando mucho esfuerzo mover a, 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 a esto para el esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esta creo que es algo, pero algo que sí debo decir, jamás tuve una amenaza, ¿eh? En eso Ah, eso sí, sí, ¿no? bendito, Por lo bendito. menos. No, jamás Oye, una amenaza. Uh-huh. y cuando tú hablabas de esta jauría en una entrevista con, ay, bueno, que además yo adoro a este caballero, al Enrique Galván, hablabas de una jauría, pero esa jauría ataca al presidente, lo presiona o ataca a los que están alrededor. Te Por, platico cómo lo planteo yo y cómo lo expongo, lo presento. Es una parte en donde dices, para mí eso es en el sentido figurado de la propia definición de esto, no en el sentido peyorativo, en donde no, dices, no, 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 no. hay demasiado ruido para, ¿sí? Parecería que hay mucho alboroto, hay mucho ruido para que no se escuchen ciertas cosas. Y creo que existen de los dos lados, ¿no? Hay momentos, y cuando digo de los dos lados es, hay momentos que el ruido que está por las cosas, por los sucesos, por todo el trabajo que se da de una manera u otra, está ahí latente y no permite a veces que escuchemos, ¿no? Y estoy diciéndolo inclusive donde nosotros no podemos escuchar a veces ciertas cosas por la propia velocidad a la que corres, por el ruido que está en torno al propio proceso que estás viviendo, ¿no? Y en ese sentido es como uno lo pone y no en el sentido peyorativo. Oye, y siempre hay grupos, ahorita lo estamos viendo, y que si el martes de Jaguar y el miércoles de León, y hasta hay peleas internas, digo, eso en todos lados, ¿no? Pero el asunto es, ¿a ti te habían ya considerado de una facción y había otros atacándote o nunca tuviste que afiliarte a ninguno de los Te, te, grupos? te voy a decir una cosa, aparte de lo que yo he platicado mucho y de lo que siempre he dicho, primero que nada, para mí una de las cosas que no puede dejar de haber, o la única que hay, es agradecimiento enorme al movimiento y evidentemente al presidente de la República, en el sentido de que dado que yo no pertenezco al partido, sino me involucré en un movimiento para llevar al presidente, en el que participamos millones y millones de mexicanos y mexicanas, a llevar al presidente a poder estar en el poder para dar este inicio a esta transformación tan añorada por muchos y muchas, que decir, el movimiento que se crea en el 18 o en el 17 o que ya viene arrastrándose desde antes, porque no le podríamos poner el inicio en esa fecha, es muy amplio. Yo siempre decía, va desde la A hasta la Z, ¿no? Ya llegas al poder, entonces aquí yo sí creo que hay normalmente, porque hay normalmente quienes dicen yo tenía derecho de antigüedad, por ponerlo de alguna manera, soy Claro, más puro que tú, soy menos, o sea, soy más puro que tú y esto sucede en todos los grupos, ¿eh? No es una cuestión de A o de B, y ahí más que todo la gran bendición que tuve yo en esto, desde que estuve en el Congreso, es que yo tuve la posibilidad de caminar con muchos compañeros y compañeras sin tener, o yo nunca me metí en la grilla de que si eres A o eres B o eres C o cómo me veían. ¿Por qué? Porque para mí el propósito está y estaba muy claro desde entonces.
es empujar, jalar para hacer que al presidente le vaya bien, que las cosas caminen a la velocidad que se requieren para lograr un resultado en el menor tiempo posible. Y cuando digo en el menor tiempo posible, porque los tiempos son muy cortos, aunque parecen muy largos cuando estás haciendo un cambio de esta naturaleza, o los momentos de poder maniobrar para los cambios son Entonces yo nunca me he metido en el juego de que si que si te ve y que si tú estás. Sí. Yo me llevaba y me llevo con todos, y como dicen, soy capaz de dialogar con todos y con todas, y quien me quiera definir como me quiera definir, ese no es mi problema, es interpretación de otros. Yo tengo Claro. mucha claridad con cuál es mi compromiso y cuál ha sido desde el momento en donde iniciamos a trabajar con el presidente en la campaña. Oye, y por otro lado, ese abrazo que como que él no te resuelve, ¿tú cómo lo traduces para no estar haciendo conjeturas de Fíjate, que si él sintió demasiado tu salida o no lo tomó como una yo lo verdadera pongo de dos salida? maneras, fíjate, te voy a decir, digo, fue tan, digo, estás ahí, estás en un momento extremadamente, Tatiana, ¿no? Y ahorita hablé, yo no puedo sentir por él, pero vamos a decir, está ahí Tatiana, estás en un momento en donde absorbida por la emoción, y la emoción, el nervio, los sentimientos encontrados, y digo, todavía más complejo, porque ya veníamos varios días queriendo hacer este proceso y no se había dado, y entonces la tensión de cómo lo vamos a comunicar, Tatiana. Y entonces cuando ya me acerco yo a él, era tanta mi nerviosismo en el hecho, que ya lo que quería salir es, como dicen, salir corriendo, o sea, del escenario, Sí, por decir sí. así. Y entonces, pues, como mi marido me dijo, ¿por qué te fuiste? Le dije, ¿cómo me quedaba? Le dije, yo me acuerdo cuando Julio Scherer, le dije, Julio terminó de hablar y se salió, ¿no? Yo aquí lo que me parecía apropiado era acercarme, como decir gracias. Mi Y cuenta me ya, di así como me acerqué, no me percaté de lo que pasó hasta que me subí al carro y empezaron a decir, si la abrazó, que si no, y todo este rollo, que no me percaté, ¿no? Ya cuando veo los videos y tú ves que el presidente está en el aplauso como tal, o sea, te digo, si le queremos encontrar y buscar, le encuentras, si lo ves que está ocupado haciendo lo que está haciendo, entonces siempre hay una manera de querer interpretarlo. Yo digo, yo soy de las personas que acostumbro a interpretar las cosas a favor del todo, y lo interpreto a favor del todo. Tenemos una relación fuerte, tenemos una relación de amistad, cariño y agradecimiento mutuo, y en ese sentido la tomo a favor de todo y digo, estaba ocupado aplaudiendo y ya, no se ¿no? hagan bolas, no se hagan bolas. Oye, ¿y cómo te ha tratado el tigre, los seguidores? Porque ya ves que aquí no se De vale todo. disentir ni tantito. Por eso te digo que de todo, ¿no? Está bien Aquí de fuerte. todo, hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay compañeros y compañeras extraordinarios, maravillosos. De hecho, vengo llegando de Bahía de Banderas, donde estuve con la alcaldesa viene del grupo del movimiento, fuimos compañeras diputadas juntas por Morena. Está ella ahorita de alcaldesa ahí en Bahía de Banderas, me tocó coincidir con Mario Delgado, o sea, nos queremos, compartimos muchas cosas comunes, y muy bien me fue, por ejemplo, ahí en Bahía de Banderas. Hay gente que dice, ay, ¿por qué se salió? Hay gente que te pone, eres una traidora, eres esto, el otro, vendiste litio, no quitaste una minera de oro, chingado, como que yo tuviera aquí en mi casa El el litio poder. acumulado, como que yo fuera el poder para, ¿no? Entonces creo que en quienes quieren, porque aquí lo veo, hay muchos juegos en este momento en el escenario, ¿no? Y en este juego en el escenario, que unos por golpear al presidente o al gobierno, otros por jalar agua a su molino por lo que viene electoralmente hablando en unos años, otros por el coraje que te tenían porque no eras guinda, 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 guinda desde no me acuerdo qué año, ¿no? Todas estas cosas, entonces hay una gama de gente que se comporta de diferentes maneras. Yo repito lo mismo, yo siempre veo al favor del todo, y para mí el favor a favor del todo significa
mi agradecimiento eterno, mi agradecimiento, como dije, en la porra, siempre echando porras para que este país siga avanzando con el presidente hacia los proyectos en los cuales pueden ser a favor de esta promesa que él hizo en campaña. Y en ese sentido, te digo, me dirán unos una cosa. Ahorita, de hecho, me escribió alguien, fíjate, alguien muy querido, me escribió hoy en la tarde y dije, fíjate, a lo mejor será algo para platicar me pone, hola tía, oye, van 4 personas que me dicen en redes que te vas a Movimiento Ciudadano para contender por San Pedro. ¿Alguna de las dos es verdad? Y les digo, qué locura, le digo, o sea, primero falta un chorro para el 24, no me interesa la alcaldía de San Pedro, por favor. Y por otro lado le digo, no voy a andar brincando de un lugar para otro, ni mucho menos, o sea, estoy definida en qué, ¿no? Por dónde camina Claro. uno, etcétera, etcétera. Y entonces le digo, o sea, ¿cuántas cosas van a decir? ¿Cuántas cosas han surgido? Te digo, estuve el otro día en un evento en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el mantel que puso la universidad era un mantel azul rey. Y entonces me dicen, ha puesto usted el mantel porque se va al PAN. Dios de mi vida. Entonces ahora ya voy a tener que tirar mi ropa azul, voy a tener que tirar mi ropa Todas, roja, amarilla, ¿sí? verde, toda. Sí, o sea, ¿qué color no te puedes poner? Porque tiene un significado, ¿no? Entonces Ay, dices tú, no podemos andar por la vida así. Uno tiene, y como les digo yo, sí los años de trabajo, sí lo que hicimos y lo que presentamos y lo que defendimos con una convicción enorme y con un proyecto al cual hemos apoyado, dices tú, no tienen el soporte y la gente no cree, dices, ¿qué hay que hacer? Pues ni modo que alguien me decía, usted tiene la sangre azul, y le digo la verdad, le dije que cada vez que me saco sangre, la observo y nunca la he visto de esa manera, ¿no? Entonces, creo que el que le quiere encontrar a lo que le quiere encontrar, lo ve. ¿Por qué te pintaste el pelo rojo, Fernanda? ¿Sí? Ese tono no era el de antes y no no, era el de no, antes está porque más ahora naranjoso. es, Aguas. ¿qué andas pensando? ¿No? ¿Qué andas pensando? Mira, en ¿No? el péndulo de Foucault, un grupo encuentra un papel y creen que es todo una cosa mística, terrible para encontrar, y al final se dan cuenta que era una nota de tintorería antigua, pero para eso se echan una novela de este tamaño. Oye, Bueno, así es, ¿eh? había Así ha cosas, sido, así ha transcurrido. había cosas que, digo, hasta en las parejas no está uno del todo de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Siempre digo 80-20 y puedo vivir con ello Exacto. ¿Qué cosas perfectamente. hubieras querido cambiar o no coincidías? ¿Alguna vez le dijiste, yo con el señor Bartlett no me siento en una mesa? No, Este, nunca le dije que no me sentaba en una mesa y me senté muchas. ¿Por qué? Porque el trabajo obliga, ¿no? Otra vez, a ti te invitan a trabajar y es bien importante lo siguiente. No te invitan a ser amigos en el sentido de decir, no es para que los invites a tu casa o no, ¿sí? Tú vienes a trabajar a favor de un proyecto, a favor de esto, el presidente es el presidente, él escoge un gabinete, él escoge un equipo de trabajo y no te está diciendo tienes que llevar o tienes que invitar a tu casa a cenar a Juan, a Pedro y a María, ¿no? Entonces, en esa gama uno tiene que comportarse a la altura de las circunstancias donde profesionalmente trabajas con una cosa y donde en lo personal y en la vida privada decides si lidereas con eso o no, o si puedes lidiar con eso o no, ¿no? Jamás te, lo marcarías o sea, así. sí. ¿Alguna otra Uh-huh. cosa en lo que difirieses? No sé, Hay veces que te digo cosas que no son, no, no a son veces tan dices, híjole, cruciales. digo, ¿qué te puedo decir? Que en algunas ocasiones, y lo platicamos muy abiertamente él y yo, y es una postura muy clara que él ha definido con respecto al tema, ¿no? Es qué tanto se apoyó o no se apoyaba, directa o no directamente, a la economía, y voy a decir a la economía para no, ¿sí? Si era a través de pequeñas, medianas empresas o era a través de los pequeños negocios, si era un crédito de este tamaño o del otro, que se apoyó y era el tamaño del apoyo para ver a cuáles, si a los muy de abajo, a los del medio o a los, ¿no? Nunca a los de arriba, eso es más que ni obvio,
ni en él ni en mí había una coincidencia, digo, existía una coincidencia en de que eso no, pero ese tipo de cosas, o sea, cosas de si había que hacer X Ok. apoyo o no, ¿no? O sea, cosas de minuciosidades. Y otra vez, en los estilos cada quien, pero para eso él es el presidente, no es uno, ¿no? No me, ¿sí? Y te invitaron a trabajar en un proyecto que estaba dibujado desde antes y dices, ¿es esto o no? Y eso es. ¿Qué peligro hay de que con una sucesión mal elegida no se acabe de completar el proyecto, se quede Fíjate, trunco o aquí a lo mejor yo diría, cualquiera de las corcholatas está bien encaminada al proyecto, diciéndolo en términos de Andrés Manuel. fíjate, te voy a decir, aquí a lo mejor hay una visión, fíjate, y voy a irme a hacer un poco de historia de dónde venimos y hacer algunas comparaciones que creo que son importantes y entonces mostrar para poder responder a esto. Fíjate, en Estados Unidos, a que esa hora me dicen que soy una vendepatria, ¿no? Entonces, sí. En Estados Unidos, normalmente tú lo ves, ¿no? Los candidatos, los presidentes, los gobernadores pueden hacer campaña abiertamente cuando se van a reelegir o cuando van a, están en, porque ahí ya ves que son periodos consecutivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está permitido, en México no. Y tú recordarás, legalmente no, y tú recordarás que peleamos muchísimo, que porque usaban el dinero del recurso público para hacer campañas, etcétera, etcétera. Y eso sigue estando todavía en el inconsciente colectivo, por lo menos en el de Tatiana todavía, en donde, dado que no está claro si buscamos la reelección de legisladores, buscamos la reelección de alcaldes, y lo buscamos, pero no hemos entendido que si te está reeligiendo, pues hay que hacer las cosas bien para poder que me pueda reelegir, ¿no? Claro. Entonces, digo, estoy hablando en este sentido. Entonces, hay como una línea de hasta dónde puedes hacer qué como precandidato, como interesado, y qué tan abierto puede ser o no, ¿sí? Y creo que en esto nos estamos reeducando y las líneas no están claras. Y sobre todo cuando cuál es el dinero público y cuál es el dinero no público. Eso va a Y creo que estar. ahí ese es el tema y el meollo del hoyo del pollo, les digo yo, en donde estamos ahorita, en donde a lo mejor de muchas de las cosas que las corcholatas están haciendo ahorita, desde la visión del pasado o de cómo está la ley electoral, podríamos entender que está mal, ¿sí? Legalmente hablando. Desde el punto de vista de quienes dijimos hay que buscar la parte donde liberamos la parte de la reelección legislativa, estaría bien, pero hay una línea ambigua y la línea no está definida y traemos vicios del pasado. Y el presidente en esto es impresionantemente abierto. El presidente, como dice, mi pecho no es bodega, que de una vez se sepa todos los que quieren, como quieren, a la hora que quieren. La única pregunta es, ¿dónde es con el dinero público? ¿Dónde es con el dinero privado? Y privado me refiero es en tu horario público, en tu horario no. Y yo creo que esa es la parte que personalmente creo que las líneas se transgreden y ahí creo que no es tan bueno. Pero esa es una, ¿sí? Apreciación. Oye, y híjole, ¿será tan fuerte esa pelea que tú crees que pueda romper, escindir el partido en un momento dado ya en 2024? Híjole, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que los que están ahorita son todos los que son. Yo digo que Que no. no surge otro, pero bueno, pensemos. Vamos a suponer, yo sí creo que van a surgir, pero vamos a ver, este, que fuesen los que están, este, a ver, vamos a poner es, ¿quién de esos estaría dispuesto? Porque hay algunos que ya desde ahorita amenazan, Sí. ¿sí? Entonces, y muy sutilmente, y entonces, cuando yo salgo, primero hay una guerra de encuestas estúpida y de encuestas que ni existen, ¿no? Ya todos los días es la encuesta de la encuesta de la encuesta que dijo o sea, sale una encuesta, hay como 5 casas encuestadoras o 10, pero entonces
como una casa de encuesta conocida saca uno, entonces inventan la patito para que salga otro arriba, O le otro arriba y enfocan así para va. que salga el que te pagó, ¿no? Entonces, en esto dices tú, y empiezan a tirar y decir, es que si voy arriba, el proceso está bien, si no voy arriba, el proceso no está bien. Entonces, y cuando calientas a los seguidores, que este es el punto, cuando empiezas a calentar a los seguidores, creo que ahí es donde viene, y esta podría ser una de las cosas que pienso yo, o es lo que yo digo, el trabajo hacia afuera, y cuando digo hacia afuera, o sea, en favor del país, es tan grande que a veces dices tú, cuando tú traes un propósito diferente, es decir, yo ando buscando eh, buscar un puesto de elección, me dejo de concentrar en lo que me toca hacer y empiezo a hacer lo que tengo que hacer para buscar los votos. Y entonces ahí creo que actuamos distinto. Y ahí es donde creo que vienen problemas, ¿no? Oye, Tatiana, mucho también se especuló cuando fuiste a visitar a la jefa de gobierno. No habían Ajá. pasado ni 2 días, ¿te acuerdas? Y dijeron, de No, ya habían seguro, pasado más. ¿te cae? Sí, te voy a ¿Cómo decir. cuánto? Bueno, A ver, pero ya me dijeron había, como una semana, porque fíjate, me vine a Monterrey, que o sea, yo, estaban las ferias. y ese mismo día tomo el avión y me regreso a Monterrey, duermo en casa esa noche, y volví, ella me dijo, ¿quieres tomar un café? Le dije, vuelvo hasta no sé cuándo. Y entonces le dije, voy en estas fechas, me dijo, te invito a comer. Le dije, no puedo, puedo de tal hora a tal hora un café, me invito a un café. Oye, y luego dijeron, le va a pedir que le dirija la campaña. O sea, eso fue lo Pero primero. ¿cuál? No hay campaña todavía. Yo sé, pero dijeron, ¿volverías a acompañar a alguien así como AMLO todo el camino para una Tendría que, campaña? fíjate, tendría que ser, o sea, primero es, habría que tener muchos temas en la mesa y tendría que haber alguien que tuviera, o sea, tendría que ser como un liderazgo que sea como el propio, el del presidente, no este esquema en donde decía traer una propuesta poderosa en el sentido positivo de la palabra, en donde viniera a ya no se requiere eso que se requería en el 18, ¿sí? Ahora se requiere otro escalón, él deja un cimiento o está forjando un cimiento muy importante, hay que ir otro escalón, ¿no? Pero pues no sé, ahorita te digo, yo creo que Ahorita estás ahorita descansando a gusto, dices, así pero es, ¿no? quién Así sabe. es, ¿no? Sí volverías a la política, vamos, no estás totalmente cerrada a ello, pero claro, no mañana. Fíjate, Fernanda, yo creo que nadie se sale bueno, haber sido un ciudadano consciente no te permite regresar a la inconsciencia, porque ya que eres, yo digo, mi papá me encantaba y ahora van a decir que soy panista porque voy a hablar de mi papá, les digo, ¿sí? Maquio decía y me encantaba una frase que tenía, que él nos invitaba a dejar de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos. Y Ah, esto qué es bonito. lo más pregón que yo he oído. Decía él que el habitante es el que nace, crece y muere, sin haber incidido. Yo digo que hasta nos roba oxígeno, yo le agregué esa parte. Y decía que el ciudadano es aquel que incide en su comunidad, en el nivel que quieras, para hacer que el entorno en donde estás mejore hacia donde tú quieras que mejore. Entonces yo digo que quien ha nacido o ha despertado a ser ciudadano no regresa, que esa es la gran revolución de las conciencias de la que habla Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ya no hay regreso a la inconsciencia. Claro, Entonces, no puedo llegar y regresarme a a la ser nada. inconsciente. Te puedo decir, por ejemplo, normalmente he pensado que el lugar donde más política se hace es en el municipio, porque es en el día a día.
Entonces, normalmente yo salía a caminar, veo algo tirado y voy con una bolsita y voy levantando. O de repente, pues reportabas una luminaria. El otro día osé reportar una alcantarilla peligrosa porque andaba yo en bicicleta y me dijeron, dígale al presidente que arregle primero esto y el otro y luego opine. Ay, caray, dije, entonces, eh, habré de tener que ser cauteloso en esto, pero no puedo dejar de de hacerlo. participar. Soy Claro, ciudadana y el primer paso, y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es que tenemos que hacer como ciudadanos es pagar impuestos. ¿Por qué? Porque en el momento que pagas tus impuestos, te empieza a doler positivamente hablando, es decir, empiezas a decir, tengo el derecho para vigilar qué pasa con mi lana y claro, entonces le doy seguimiento y me involucro. claro. Si no, Entonces, no. no se puede, así es, entonces no se puede dejar, no puedo dejar de ser ciudadana. Pago impuestos, tengo conciencia, invité a todos o a muchos a hacer esta conciencia y no puedo regresarme a la nada. La reforma electoral está, te voy a decir una ya nomás para que me digas sí, no. Reforma electoral, ¿estás de acuerdo? No te la voy a contestar sí o no y te voy a decir. Decía alguien, el INE no se toca, el INE sí se toca. No tocar al INE, no hubiera habido INE, porque era IFE. Claro. ¿No? Entonces, es estúpido esta parte como la han querido poner. ¿Qué es lo que no se debe tocar? Y aquí creo que es importante. No se debe tocar la independencia. Pero aquí la pregunta es la independencia de quién. Porque yo te digo una cosa, yo veo a Ciro Murayama y yo digo, por el bien de los propios, es más, si yo hubiera sido Lorenzo Córdoba, desde que Ciro empezó a tomar posturas facciosas, pero facciosas y de color, lo debieron haber, yo no sé si, no tienen suplentes, ¿verdad? No tienen, porque ahí debieron haber, ¿sí? Pero El que debiste haber hecho sigue, una cosa, el bateador definitivamente. emergente. ¿Por qué? Porque por personajes como Ciro tenemos el problema que tenemos hoy. Entonces, el INE sí se toca, ¿y desde dónde? Y aquí es a lo que veo. Creo que hay semáforos y Tatiana pone algunos semáforos en esto. A ver, pedimos por muchos años disminuir diputados. Estoy de acuerdo en que disminuyamos. ¿Cómo los elegimos? Ahí había que discutir, ¿sí? Claro. Disminuir los senadores pluris, totalmente de acuerdo, no tengo ni discusión. Bajar el dinero para los partidos políticos en época no electoral, palomeado. Elegir a los consejeros, no me gusta la idea, es debatible y creo que es parte de lo que debería de estar en el debate. El hecho de bajar los recursos para que menos dinero para las televisoras y todo eso, pues claro, ya no existe eso, ya no es como antes. Claro. O sea, el esquema cambió, por eso sí se tiene que tocar. Entonces, no es el INE como tal, es una reforma electoral que tiene muchos ingredientes que se tienen que analizar y no es un paquete de blanco y negro. Estoy de acuerdo con unos puntos, en otros creo que los tenemos que discutir y creo que decir, y la otra, cuando dicen que si nos acordamos, cuando estaba el INE, digo el IFE para hacer el INE, nos prometieron que iba a costar menos y que se iba a hacer una reducción y que iban a tener... Y no es sucedió. Cierto. Entonces esto que están proponiendo hoy en esta reforma es lo incompleto de la que ellos traían. Entonces no es todo o nada. Tengo puntos en verde, puntos en amarillo. Cuando digo en amarillo es porque creo que requieren más discusión y creo que no estoy de acuerdo en la parte de elegir a los consejeros, pero digo, no es todo o nada, ¿verdad? Mi querida Tatiana, te quiero, te admiro y espero verte pronto de nuevo en la cancha, no solo en la porra. Y yo sé que ya se Bueno, pues dará, ahorita pero aquí estamos. mientras disfruta. Así es, aquí súper agradecida y como siempre, diciendo aquí, tienes aquí con mucho cariño también, estamos aquí en Monterrey y seguiremos, como dicen, haciendo patria.
Qué linda, mi Tatiana, te quiero, cuídate mucho y seguiremos platicando, vas a ver. Claro que sí, claro que sí. Gracias, de amor. Muchas gracias, amigos del Zúmbale. Y ay, Tatiana, te abrazo. Cuídate.